La verdad es que no me acuerdo bien ni el año ni el lugar en el que salió publicado. Me refiero al artículo llamado Una visión pobrista. Creo que fue en Revista Noticias en el 2004, pero no pondría las manos en el fuego por esta información. De todas maneras, el artículo después lo publiqué como capítulo de mi libro Amor y País, Manual de Discusiones, un libro sobre temas políticos que salió en el 2005. Y me gustaría ahora leer ese capítulo porque el término pobrismo después de alguna manera obtuvo preponderancia, empezó a ser usado y me gusta la manera en la que lo expuse. Voy a saltearme el párrafo inicial y lo voy a leer al final. Creo que habría que haber hecho esa corrección también en el texto cuando lo publiqué. Dice así: el pobrismo es la política de la neurosis, de aspirar a poco, el plan de no pagar, no ya la deuda externa, sino ninguno de los precios que una sociedad debe pagar para conquistar un buen nivel de vida generalizado, ni pagar cada persona los precios de su crecimiento personal, se trate de su crecimiento afectivo, laboral, espiritual, de cualquier tipo. Pobrismo es no ver ni entender que pagar los altos precios que requiere la realización de una persona madura o de una sociedad madura es algo que permite elevar el nivel de vida de dicha sociedad, como si la finalidad fuera ante todo la de no modificar la existencia de una pobreza a la que se dice querer eliminar, pero la que se reivindica como cultura popular, como expresión de sabiduría y campo de valores superiores. Pobrismo es hacer de la comunidad carenciada una comunidad virtuosa, del hombre caído un personaje siempre más valioso y mejor que el hombre entero y capaz de algo. Pobrismo es confundir el hecho de que es necesario ayudar y asistir y educar y formar a quienes padecen de miseria, con la creencia de que a ese estado se llega por haber sido bueno. Pobrismo es rechazar el crecimiento por ver en la riqueza que éste trae la huella del diablo. Pobrismo es ser más sensible a las pérdidas que todo crecimiento siempre produce que a los beneficios de tal metamorfosis. Pobrismo es estar enamorados de los momentos débiles del desarrollo, preferirlos antes que al resultado de apuestas osadas y exitosas. Pobrismo es no aspirar a una vida plena, sino a una mera supervivencia, lo que constituye una forma de involucionar. Pobrismo es no querer crecer, ver en el crecimiento una tentación indebida, tener un repertorio de ideas para afear el camino de quien quiere crecer, para arruinárselo, con la moral absurda de que si yo no puedo o no quiero, tampoco debe poder o querer nadie. Pobrismo es mirar para atrás, pensar para atrás, querer para atrás, asegurarse la quietud con estratégicas morales de respeto y de temor. Pobrismo es creer que el temor es una reverencia frente a una instancia importante que debe respetarse, no captar la debilidad que ese temor entraña y no querer, por lo tanto, nunca superarlo. Pobrismo es creer que la gente que tiene plata no puede querer el bien del país y por el contrario, creer que lo que quiere y decide alguien en mala situación es siempre bueno y correcto. Pobrismo es creer que las malas ideas, las comprensiones limitadas de la situación, desde el momento en que se tornan masivas, se vuelven también verdaderas e imprescindibles. Pobrismo es, para un político, cortejar a la pobreza como a una novia, siendo incapaz de generar otra estrategia de poder que la de reinar en el vacío. Pobrismo es depresión del líder que no puede dejar de querer reinar pero no sabe bien para qué. Y pobrismo es también suponer que a todo líder le pasa lo mismo, dar esa versión miserable de los hechos según la cual todo en el fondo responde al mismo vacío. Pobrismo es halagar al sentido común, halagar al pueblo en sus aspectos más quedados y conservadores. Pobrismo es conformar ese poder de un pueblo encaprichado con su facilismo, armar una ciudadanía con el lomo de sus prejuicios bien sobado, contenta de ser mediocre y tiránica a la hora de descalificar cualquier instancia que busque desafiarla, hacerla crecer, llevarla a confrontar con sus límites de comodidad y a desprenderse de su moral de pobreza justa, de pobreza racionalizada, de pobreza padecida, pero de la cual siempre otro es responsable, de pobreza que se convierte en plan de lucha en contra de aquel que osó no ser pobre para castigar su osadía. Pobrismo es preferir no hacer olas y quedarse en el confort y la retroalimentación que produce el grupo de frustrados. Es no querer explorar las posibilidades disponibles, preferir el juego de rechazarlas a todas para hacer más fuerte el sentido colectivo de la frustración y centrarse en una lucha inverosímil e inventada, falsa. Es optar por culpar al rico, al menos pobre, al que busca, como si fuera responsable absoluto de la existencia y de las dificultades
que se padecen. El pobrismo no es un mecanismo de dominación, es una visión de la sociedad, una filosofía de vida, una versión del mundo. Como forma de dominación es muy imperfecta, ya que tiene un altísimo costo en la violencia que engendra y en la potencial revuelta justiciera que hace asomar en el horizonte. El pobrismo es una forma de pensar el país, una manera reducida de concebir al ser, la creencia absurda de que el destino se manifiesta como una serie infinita de carencias y que cualquier propuesta debe respetar el peso de ese límite. La carencia es promovida como si se tratara de una prueba de honradez, como si ser honrado fuera no aspirar a más porque todo querer nos comprometiera en los caminos del mal. Su moral es una moral de quedados que dicen estar siempre bajo una voluntad ajena, cuando por lo general, antes de la existencia de esa voluntad enemiga, lo que se evidencia es la falta de una voluntad propia.